temas. La voy a presentar, la vamos a saludar. Ella es Felisa Micheli, ex ministra de Economía y Producción de la Argentina y ex presidenta del Banco Nación. Hola Felisa, ¿cómo te va? Hola Luisa, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo andan muy bien. todos por ahí? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo andan por ahí, digo, esta mañana de sol? Esta mañana de sol, bueno, disfrutando. ¿Qué haces vos un sábado a la mañana, Felisa? Tomo mate, leo los diarios, hablo con mis nietos y después recién como a las 11:30, 12, me dispongo a hacer lo que tenga que hacer, pero antes estoy muy casera. Está bien, está bien. Bueno, es un sábado y los sábados uno intenta no correr tanto. En general ya lo hace durante la semana, ¿no? Exactamente, es decir, disfrutar un poco esa tranquilidad que podemos por suerte hacer, ¿no? Sí, te iba a decir, bueno, disfrutar esa tranquilidad, no sé si le vamos a llevar con nuestra charla tranquilidad a los argentinos y las argentinas, pero por lo pronto si te pregunto, ¿cómo estás viendo la marcha de la economía? El presidente no se cansa de repetir que vamos fantástico, que nos miran en todas partes, bueno, que la economía crece, que la producción crece. ¿Qué es lo que estás viendo vos? Bueno, mira, primero es cierto que últimamente la economía no está dando buenas noticias, así que uno en general es portador de cuestiones que no son alegres para la mayoría de la ciudadanía, que ya le están viviendo más allá de que alguien se las diga o no se las diga, ¿no? Eso es un primer punto. Segundo, estamos gobernados por un gobierno de mentirosos, mal que le pese a Guillermo Franco, que se ha retirado del Congreso ascendido, porque una senadora lo ha tratado de mentiroso cuando en realidad ellos tratan de ratas, truhanes, malvivientes, fascinerosos, estafadores fiscales, todos los y las malas palabras que no me animo a repetir dirigidas a toda la política argentina, ¿no? Uh-huh. Entonces esa cuestión de la mentira se extiende totalmente al plano económico. El presidente dice que estamos creciendo al 6% anual, lo han escuchado varias veces, y en realidad lo que está ocurriendo es que la economía tiene un efecto rebote respecto del año pasado, que fue un año desastroso en el primer trimestre. Si comparas primer trimestre del 2025 con primer trimestre del 2024, obviamente te va a dar un buen número, porque la economía la hundieron con la devaluación del 118% de diciembre del 2023, la hundieron en una recesión abrumadora todo el primer trimestre del 2024, cuando venía creciendo a un ritmo razonable. Por inflación, es cierto, pero había creación de empleo y había cierta estabilidad en materia de crecimiento. Pero la hundieron con esa devaluación, un salto bruto de los precios y recesión todo el primer trimestre. Así que no me parece un mérito. Segundo punto respecto a ese crecimiento, ese 6%, que en realidad es un 5,6% del primer trimestre del 2025, es un promedio. Si uno se mete a mirar qué actividades económicas crecieron de los 13 sectores, hay 3 que crecieron y 10 que fueron para atrás. El que más creció, o sea, donde en el promedio es un 5%, 5,6%, ¿sabés cuánto es servicios financieros, Luisa, de crecimiento? ¿Cuánto? 30,1%. O sea, lo que es 5,6 en el primero, el rubro servicio financiero creció 30,1, lo cual es lógico, porque este es un modelo basado en la especulación financiera. Claro. Entonces, las transacciones financieras aumentan, el PBI lo registra y el gobierno se pone contento por este 5,6, que en realidad lo que muestra es crecimiento de la minería y la energía, del agro, un poco, no tanto como se esperaba, y del sector financiero. Pero vamos, perdón, Felisa, te todos interrumpo los demás acá. van para atrás, construcción es una caída tras de otra. Claro, es la primarización de la economía esto, minería, extractivismo, pero digo, lo que tiene que ver con un país desarrollado, industrializado, eso no existe, eso va todo para atrás. Eso va todo para atrás, industria, obra pública, comercio, todo va para atrás. Después en comercio ellos están contentos porque dicen cómo creció el comercio, claro, pero no dicen que también eso es un promedio y que el comercio de las grandes mayorías populares en los mercados de cercanía, supermercados, incluso
hasta en algunos shoppings de barrios más populares, cayó el consumo. ¿Y dónde sube el consumo? En los sectores, a veces uno de la población, que son los sectores de mayores ingresos, en electrodomésticos, en el cambio de auto, en viajes al exterior. Ahí crece el consumo. Claro, pero eso es un segmento de la población minoritario, hay que decirlo así. Este es un país 20-80, 20% que está muy bien y el resto se va arreglando y en la medida que va descendiendo en la escala, lo planteábamos hoy dando algunas cifras. Eh, Felisa, contanos además, porque esto tiene que ver con lo que percibe además la gente. Cada vez Bueno, hay que trabajar más y más allá de que la inflación es menor, no te alcanza la plata. es que está mal organizado toda la economía, entonces la gente tiene que trabajar más y está mal porque la vida no es para pasarse 12 o 15 horas trabajando. La vida es para trabajar. Antes teníamos esa famosa frase de 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para disfrutar o para hacer un poco de vida, digamos. Hoy no, hoy son 15 horas de trabajo prácticamente, ¿no? En la Argentina. Pero no te porque alcanza. la gente sale de un empleo mal remunerado, que no quiere perder además, entonces tampoco se anima a pedir más aumentos y sale a hacer alguna actividad así por la propia, como una changa, tipo reparto de los deliveries o de las aplicaciones de movimiento de personas, de autos. Bueno, en fin, una serie de nuevas actividades que se incorporan a la vida de la gente y que encima después Adorni tiene como la desfachatez de decir que está bien, aumentó la desocupación, ¿no? Pero aumentó la desocupación porque la economía está tan bien que hay más gente que busca trabajo. No, Adorni, la economía está tan mal que hay más gente que busca trabajo porque no le alcanza lo que gana en el trabajo que tiene. Entonces, ¿cuál es el proyecto de esta gente? El proyecto de esta gente es que todo el mundo se la pase trabajando 15 horas para que no le alcance de todas maneras. Ese es su modelo de país, esa es la vida que los argentinos votaron y que quieren. Bueno, no es lo que yo deseo para mi país, claramente, ¿no? Ahora, Felisa, todo esto además se hace con un permanente endeudamiento. El gobierno todas las semanas sale a colocar deuda, y no deuda logra... en pesos, que es lo único que puede, porque gracias a las malas calificaciones que tienen los mercados internacionales y aunque el riesgo país se mantiene cercano a los 700 puntos básicos, no pueden salir a colocar bonos en el exterior, que es lo que les encantaría. O sea, Luis, el objetivo de la política económica es que el riesgo país baje a 400 puntos en vez de 700 para poder colocar deuda en moneda dura, que es lo que les encanta, Caputo y sus amigos. ¿Qué pasa? Las consultoras internacionales que califican deuda no lo pusieron en la categoría adecuada porque el riesgo país no termina de bajar. ¿Y por qué no termina de bajar? Porque ven que las cuentas en la Argentina que lee el ministro y que dice el presidente son mentirosas, no están reflejadas en números reales. O sea, ¿cómo puede ser que en un país que le va tan bien, como dice el presidente, no tenga reservas internacionales en el Banco Central? Tenga un déficit de cuenta corriente por gastos, sobre todo del turismo, que se han súper incrementado en los últimos meses, no tengan dólares para financiar ese tipo de cuestiones. Entonces, esto realmente es algo que el mercado lo está viendo, el fondo lo está ubicando en este momento, y además existe un problema adicional que ya había empezado hace unos meses y ahora se agrandó, que es que antes el gobierno podía renovar la deuda en pesos, por lo menos no podía emitir deuda en dólares, pero Sí. Cuando iba a esas licitaciones de los martes de la deuda en pesos, en general los bancos le renovaban. No pasó esto. Claro. Últimamente solo pudo renovar el 60% de los vencimientos. Es muy grave. Bueno, ahora porque ¿de dónde van a están sacar obligando a las empresas públicas, sus excedentes, que compren bonos. Exactamente. Están haciendo quebrar financieramente a todo el sector público porque les están obligando a comprar bonos del Estado para justamente hacer la ficción, una vez más, otro número mentiroso, de que tenemos déficit cero, que el ajuste fiscal es
indeclinable, que es una pauta que este gobierno no va a entregar nunca. Señores del gobierno, revisen su equilibrio fiscal, es ficticio, es falso, están mintiendo con los números porque están poniendo los intereses de la deuda con capitalización, con lo cual no los están considerando, porque si los considerasen tendrían un déficit fiscal bien alto. Entonces, cuando nosotros que teníamos superávit fiscal en la gestión de Kirchner con 20 años atrás, es cierto, otro mundo, pero logramos tener superávit comercial externo, superávit fiscal, eso que se llamaban los superávites gemelos, la economía crecía al 7-8%, generábamos 500.000 puestos de trabajo y teníamos una inflación que era menos de la mitad de la que tenemos ahora. Entonces, hay algo que están haciendo mal. O sea, este programa económico ya fracasó, porque te acordás, Luisa, en marzo que tuvieron que ir rápido al fondo, porque si no entraba la plata. Bueno, pero eso también, esos 20.000 millones que otorgó nuevamente el fondo, claramente hay allí un sesgo del organismo financiero internacional, porque le siguen perdonando las reservas, no aparecen, no se logran juntar las reservas, y el fondo, bueno, no presiona como presionaba a otros gobiernos. Bueno, acordate cuando Massa le pasó lo mismo, lo obligaron a devaluar. El fondo está jugado políticamente a que gane las elecciones Milei, porque les prometió las reformas estructurales, sobre todo las jubilatorias, para que podamos volver a un régimen de FJP y además para que la edad jubilatoria suba cada vez más. La reforma laboral. Claro, es todo lo que se viene es en contra de la gente, ¿no? Ahora, Felisa, el fondo quiere que gane Milei por eso, y por eso lo apoya y lo han dejado traslucir muy claramente, no se ocultan ya, ¿no? En esto. Sí, ¿qué te parece que pasa con la gente? ¿Llega a advertir esto o no lo llega a advertir? Bueno, justamente, viste, ese es un tema siempre de evaluación de distintas, con distintas interpretaciones, porque hay muchos que dicen la gente todavía no lo está viendo y otros que compañeras que trabajan o militan en los barrios populares o viven en los barrios populares dicen que ya la gente está empezando a cansarse de esto. Así que creo que al gobierno, por supuesto, le conviene que no vaya la gente a votar. El gobierno desea que haya poca asistencia, porque eso lo hace como en Capital, ¿no? Que fue el 50% y ellos sacaron el 30%, con lo cual lo votó el 15% del electorado y con eso se adjudicaron un triunfo. Pero cuando va menos gente a votar, es la posibilidad de ellos de colocar más diputados y senadores para hacer las transformaciones. Ellos no se van a preocupar. Tenemos nosotros que ver que ese desencanto que tiene la gente de este gobierno no sea que la gente diga, bueno, me quedo en mi casa, ¿no? Sino que el peronismo pueda mostrar algún proyecto, alguna alternativa, algo que ilusione y que haga ver que vale la pena ir a votar para vivir de otra manera, ¿no? Claro. Felisa, también Caputo en las últimas horas dice que el tipo de cambio flota, pero en realidad es un dólar intervenido, este dólar. Pero claro, Luisa, venden y compran como quieren para mantenerlo, hacen que compren y vendan los bancos públicos, las empresas del Estado, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, en fin, no tienen ningún reparo en manejarlo como ellos pretenden que evolucione, y lo van a hacer así porque están empecinados en mantener este atraso cambiario para llegar con poca inflación hacia las elecciones de octubre, que por ahora es lo único que pueden mostrar más o menos lo que están logrando, que es esa inflación a la baja, que también es una falacia, porque con el índice correcto que tendría que aplicar el INDEC, los servicios tendrían una ponderación más alta y todos los aumentos impactarían de una manera más importante. Es por eso que la plata no le alcanza. ¿Cómo? La gente me pregunta mucho esta cuestión, ¿cómo puede ser que la inflación baje y los precios suban? Porque claro, la inflación que viene del gobierno del INDEC con el IPC
no contemplan las cosas que consumimos nosotros, que son las que aumentan. Bueno, está aumentando el pasaje de colectivo nuevamente, está aumentando todos los meses y a partir de julio, esto es del martes próximo, en la zona de Lamba aumenta 3,5% el pasaje. Entonces, Claro, vos fíjate, por ejemplo, que el IPC es un índice que contempla los consumos que tenía la sociedad en el año 2004, que hace 21 años. Y, por ejemplo, entre sus artículos que mide está teléfono fijo y claro, no está telefonía celular. sí, tal cual. Entonces, hoy nosotros en la Argentina, la mayoría de la gente no tiene ese teléfono fijo, tiene teléfono celular. Entonces, como teléfono fijo no tiene casi nadie, el aumento de teléfono fijo es cero. Sí. Y teléfono celular no está, entonces los aumentos en los servicios de comunicaciones no se miden. O, por ejemplo, en entretenimiento está cuotas de Video Club, como un consumo que existía hace 20 años, que ya no existe más, y así te podría decir varias cosas más, donde se recopila información que es beneficiosa para la estrategia del gobierno de mostrar un índice al consumidor bajo, pero que en realidad no refleja lo que consumimos los argentinos, que básicamente es alimentos, los viáticos, y servicios, los servicios que son tengamos que comer afuera en nuestro trabajo, en fin, no está reflejado eso. Felisa, una pregunta más que tiene que ver con tu paso en su momento por la presidencia del Banco Nación. Sturzenegger, el desregulador serial, así podríamos decirle, ya ha anticipado que de acá al 27 van a cerrar 60 sucursales del Banco Nación. El Banco Nación cumple... ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Bueno, como siempre hace la derecha neoliberal, acordate de la gestión de González Fraga, que fue el que dijo, le hicieron creer al kirchnerismo, le hizo creer a la gente que podía tener el irse de vacaciones, tener un teléfono celular, ¿no? Es como eso, como diciendo cosas de clase media o de ricos, no lo pueden tener todo. Ese fue el presidente del Banco Central que hizo todo lo del escándalo de... ¿cómo se llama la que quiso nacionalizar Alberto y después se volvió para atrás? La empresa que se llevó una cantidad de plata con financiamiento a las exportaciones del norte de Santa Fe. Vicentín. Que fue ¿cómo? Vicentín, que fue un escándalo, ¿te acordás? Sí. La gestión de este hombre llevó al Banco Nación a perder $300 millones, porque fue él el que firmó todos los préstamos que nunca devolvieron. Obviamente la justicia a ellos no les va a hacer nunca nada, o sea, tan impune caminando por la vida como si fuesen personas de bien y encima opinan sobre la moral de los demás y hablan de que en el kirchnerismo somos todos chorros, pero ellos son los que se llevan esta cantidad de guita que dejan a un banco tambaleando. Y ahora está esta otra gestión, que no sé si ustedes leyeron, que el banco compró acciones o la colocación de una obligación negociable, que son como acciones, de una empresa llamada Concagua, y que la empresa se presentó convocatoria de acreedores. ¿Y quién vendió toda esa operación? El hijo del presidente del Banco Nación. No, es increíble. Entonces pusieron de vuelta como $80 millones que ya los perdieron porque la empresa se presentó en convocatoria y después quieren hacernos creer que echando a la gente de 60 sucursales y sacándole a los pueblos, porque ¿de dónde las van a sacar? De los pueblos, la posibilidad de que puedan tener un banco. Ellos se creen que así, y quieren convencer a la gente, y la gente lamentablemente muchas veces les cree, que así son austeros y que así cuidan la plata de todos, cuando en realidad se la roban ellos a grandes sumas, a gran escala, y nos quieren hacer creer que con 60 sucursales el país va a estar mejor porque va a haber menos laburantes que vivan del Estado, ¿no? No, y además hay que decir una cosa, Felisa, uno sabe, quien ha recorrido el país, ha viajado por el país, sabe que en determinados lugares, si no está el Banco Nación, no hay otra banca ni privada, porque no van a lugares que les resultan poco rentables. Hay ahí también una función, si querés, de soberanía del Estado Nacional. Pero claro, Luisa, me acuerdo de nuestra gestión, tuvimos que ir a abrir un cajero, una delegación, porque ni siquiera era una sucursal, en el Chaltén, que en ese momento eran
10 casas, estoy hablando del año 2004, ¿no? Claro. Ni siquiera daba para poner una sucursal, porque para poner una sucursal hay que construir un tesoro. Para construir un tesoro no se puede hacer de cualquier manera, hay que hacerlo con las normas del Banco Central y la seguridad y la cantidad de regulaciones que tiene que tener el funcionamiento de una sucursal. Empezamos con un cajero, hoy ya hay una delegación y sucursal del Banco Nación. Quizá están intentando cerrar de esos lugares remotísimos donde la gente para cobrar un cheque o para cobrar un plan o una asignación o una jubilación tiene que irse a un montón de kilómetros a hacer, porque si levantan la sucursal del Banco Nación no van a tener otra. Así no es. tienen otra. O sea, eso es el país que están también configurando, ¿no? No es solamente que están configurando un país de 2080, eso que siempre se habla del modelo Perú, donde hay un 20% de ricos y un 80% de pobres estructurales, que ya no hay movilidad social ascendente, que nunca van a salir de esa pobreza y no van a poder progresar. Y quizá también, además de eso, están estructurando un país cada vez menos federal, menos descentralizado, ¿no? Sí. Donde estos pueblos, los que viven en esos pueblos, bueno, se joroban, no van a tener rutas porque nadie las está cuidando y construyendo, no van a tener escuelas porque eso es un gasto, y no van a tener cajeros ni bancos porque el Banco Nación, acá hay un señor que decidió que era muy caro mantener esas sucursales, ¿no? Bueno, Felisa, queríamos escucharte esta mañana, tener también otra perspectiva del país en el que estamos viviendo y de las cosas que hay que transformar. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo. Un abrazo, Luisa, y bueno, disculpen que no podamos dar mejores noticias, pero así está hoy la realidad en materia económica. Gracias. Un abrazo. Felisa Micheli, ex ministra de Economía y Producción de la Argentina, ex presidenta del Banco Nación.